consagración. Sí, sacerdotes para consagrarlo. Y nosotros tenemos la alegría de tener un pastor, Monseñor Masalles. Así es. Y hoy, Jueves Santo, día de la mesa del Señor. Él ha renovado, Sí, él ha renovado. esta mañana. Sí. Ustedes ya le dieron las gracias a Monseñor Masalles por su sacerdocio. Gracias. Vamos a eso quería pedir, que como todos no podemos acercarnos y darle un abrazo personal, le damos un fuerte y cariñoso aplauso. De gratitud. Gracias por su sacerdocio. Damos muchísimas gracias a Dios por el pastor que nos ha regalado, por su servicio, por su disponibilidad, por todo lo que nos enseña. ¿Quién dijo amén? Y algo importante. Todos. Teníamos otro Víctor ahorita, no le dimos aplauso, pero es porque nada más tenemos un Víctor sacerdote aquí. Ah, bueno. Así es. Así que al compadre que no se ponga celoso. Bueno, entonces nos disponemos para el segundo tema de las noches y Compadre y de la padre. tarde. Y les pedimos que nos acompañen en la oración. Vamos a orar por Monseñor. Todos quisiera que nos acompañaran. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias, particularmente hoy, Jueves Santo, día en que decidiste realizar aquella hermosa y entrañable cena, donde a partir de ahí tú estás presente en tu cuerpo y tu sangre cada día de nuestras vidas. Bendice particularmente a todos los sacerdotes y en especial a nuestro párroco y pastor, Monseñor Masalles. Bendice nuestro yo me quedo, a todos los servidores, a los que no están aquí en el templo, a los que están en otros lugares, los que están orando por nosotros, los que están sirviendo y cuidándonos afuera. Y a nosotros, Señor, permite que sus palabras, que usualmente siempre son venidas de ti, nos penetren en nuestro corazón y se hagan vida en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy venimos aquí y venimos no venimos a descansar. Venimos aquí a sentarnos y sobre todo sentarnos a los pies del Señor. Todo lo que mi tocayo y yo podamos hablar, que sea para ayudar a que resuene la palabra que cada uno tiene que oír del Señor, que eso es lo importante. Hoy Jueves Santo, hoy que celebramos tantas cosas, hoy celebramos que Jesús amó hasta el extremo a los suyos. Quiso hacer una cena para estar con ellos a solas, como bien dijo Víctor, porque estaba amándonos y porque nos amaba tanto y comenzó a amar a esos dos y los sentó juntos. Por eso es muy, muy apropiado el día en que ese día. ¿Cómo comienza esa última cena? Señores, esa última cena tiene muchos temas. Esa última cena tiene una gran cantidad de temas. Cada uno es una riqueza. Son 4 capitulazos tremendos de temas, que cada uno de ellos no es solamente para ellos, sino para todos y cada uno de nosotros, que Jesús le está hablando. Comenzando por cómo inicia esa última cena. Juan 13:1, y dice, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Se afició. Los amó hasta el extremo. Yo ya nada más me imagino la alegría de verlos a los 12 ahí, él sentado allí. ¡Qué alegría! Para amar hasta el extremo. Yo no sé si tú has amado hasta el extremo, de sentirte así. Así estaba él, y así estaba con esos 12. Y allí le va a comenzar a permitir tutearlos. Él es el Señor, claro, maestro, Señor. Pero aquí, y decimos, maestro, te seguiré, pero es en usted. Pero se sentó con ellos a tutearlos. Eso es como una especie de elevación. La intimidad. Él se acercó, pero ahora nos eleva también a nosotros para hablar de tú a tú. A mí me pasó cuando yo tuve que estudiar el doctorado. El director de tesis mío siempre le dije de usted, siempre, me respeto.
Y él siempre me respondía de usted, hacía un trato de académico. Usted, durante años, usted. Todo ese tiempo, hasta el día en que se presentó la tesis, hasta el día en que hubo la presentación y me hicieron doctor en teología. Al día siguiente él me mandó a llamar y me dijo, te voy a dar un gran regalo. Yo imaginaba, no sé, será dinero, será cosa, ¿qué me va a regalar? O sea, no sé qué era lo que estaba esperando yo. Y él me dijo, te voy a dar un gran regalo. A partir de hoy, tú me puedes llamar tú. Y eso suena ridículo, pero no. Yo decía, al inicio fue difícil. ¿Cómo que tú? tú, y ahora. Y así fue. Con el tiempo me habitué. Y ese momento fue un momento como de que me elevaron, me dijeron, usted y yo somos de tú a tú. Después él vino a mi ordenación episcopal y él me dijo, ahora creo que tengo que comenzar a llamarlo a usted, de usted, me dijo él. No es así. Pero eso fue una belleza. Y Jesús les cambió el título a los suyos en esa cena. En esa cena él dijo, no les llamo ya siervos. A ustedes les he llamado amigos. Es muy hermoso esto porque es la amistad con Jesús. Es un día apropiado para meditar esto. Me encantó la meditación de Víctor. La meditación de Víctor sobre el amor, porque es un día apropiado para eso, para meditar sobre el amor que Jesús nos tiene. Apropiadísimo un día como hoy, porque es la cena de la intimidad con Él. Es el momento más íntimo con Él. Tan íntimo que va a dejarse comer de nosotros. Oigan qué íntimo. Se va a dejar comer de nosotros. Allí es donde instituye, cómanme. Así como suena. El que come mi carne tiene vida eterna, cómanme. Eso es lo que está ahí. Y esa amistad que tiene con los suyos se va a prolongar a todos los que le van a seguir después. Un Pablo que nunca lo conoció. Un Esteban, nunca conoció a Jesús físicamente. ¿Cuántos de ellos dijeron, y si hubiera llegado un chin antes lo hubiera conocido? Pero no lo conocieron, pero sí lo conocieron. Esa amistad de Jesús se prolongó a Pablo, a Esteban, a Bernabé, a San Ignacio de Antioquía, etcétera, etcétera, hasta acá, hasta a los que están participando en el Yo Me Quedo 2015 en San José de Calasanz y en todos los Yo Me Quedo de la arquidiócesis. Ya no les llamo siervos, sino amigos. Ustedes son mis pana full. Ojalá entendiéramos lo que es eso, porque usamos la palabra así como así, pana full. Ojalá entendiéramos lo que Jesús quiere hacer con nosotros hoy. Nosotros dice, porque me has visto, has creído, le dice a Tomás. Dichosos los que crean sin haberme visto, porque esos sí serán mis pana full de verdad. Esos sí de veras son mis amigos, porque esos sí creen en mí. Tú creíste porque viste la mano, porque viste el costado, porque lo tocaste, porque metiste el dedo allí. Pero habrá otros, y esos somos nosotros, habrá otros que creerán sin haber visto. Esa amistad se prolonga también hacia nosotros. Es decir, que Jesús nos ama hasta el extremo también a nosotros. Y aunque seamos muchos, se puede la intimidad. Se puede cada uno ser íntimo de Jesús. Quizás nosotros no podemos ser íntimos, no tenemos esa capacidad de Jesús, de ser íntimos todos uno con otro, pero bastante sí. Y todos en Jesús sí lo somos ahora. Somos íntimos del Señor Jesús. Jesús que ha venido para que tengamos vida. Él dice esto en el momento en que está hablando del buen pastor. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso lo dijo Jesús en el momento en que está hablando del buen pastor. Yo soy el buen pastor, el que da la vida. El que da la vida por sus ovejas. Él no es pastor, el pastor es el que cuida ovejas. Nosotros somos ovejas, pero es una imagen que significa el cuidado que Dios nos tiene. Aquí nadie tiene lana. Y si es lana, pues no es de la otra. Será, quién sabe, pero no es de esa que estamos hablando.
Jesús ha venido a sacrificarse. Y para que no se nos olvide, antes de sacrificarse, nos dejó ese sacrificio en gráfico. Un poco de pan y un poco de vino, allí se va a quedar ese sacrificio. Esa es como la cámara fotográfica que le va a quitar la crueldad de lo que pasó ese viernes, pero se va a quedar allí presente toda la realidad de amor de Jesús, de esa entrega en la cruz. Se va a quedar allí presente. Se va a quedar presente en esta última cena, en esto que Él va a realizar. Porque esa noche Él cumplió una promesa. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado y yo le he hecho eso también a los demás a veces, cuando le he prometido algo y ya se había olvidado. ¿Te acuerdas que te debía algo? Mira, esto. Ay, sí, ¿verdad? Que tú me lo habías dicho. Hay una promesa que Jesús había hecho. Y a ellos seguramente se les había pasado ya. Están tan tristes porque se va Jesús que no saben, ya no se acuerdan de lo que Jesús dijo en el capítulo 6. Él hizo una promesa. Él dijo, yo soy el pan de la vida. Yo soy no el pan de vida, el pan de la vida, si se traduce bien, aunque en algunas Biblias diga Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de la vida, el pan que da la vida. Así que se traduce. La de Jerusalén aquí me traduce así, yo soy el pan de la vida, aunque nosotros lo cantamos y lo decimos y lo repetimos de una manera, es la vida la que viene a traernos. Y si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús le dijo, aquí está lo que le debía. Es verdad, Señor. Pero de veras, seguramente hicieron así como, tu carne. No dijo, imagínense que la carne. Es mi carne. Tomen, coman. Así que se dice. Uno le dice, tomen y coman todos de él. Pero yo imagino la sorpresa. Esto es mi cuerpo. Sí, coman. Así en la sorpresa, coman. Esta es mi sangre. Beban, beban. En ese cambio que hace Jesús de ese pan y ese vino. Para amarnos hasta el extremo. Para que nuestras entrañas, para que lo más profundo de nuestro interior se una a Cristo Jesús, nos da su propia carne, su propia sangre. Y para eso elige una fiesta tan especial. Elige una fiesta bellísima. La fiesta de la Pascua. En dos palabras, la fiesta de la Pascua. La Pascua es esto. Hace muchos siglos hubo una tierra llamada Canaán que Dios le dijo a Abraham que iba a habitar en ella. Y allí habitaron él, sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta que un día el pueblo tuvo que irse lejos. Hubo una carestía. Y gracias a José y a su intervención, se fueron para Egipto. Cuando llegaron a Egipto, allí el pueblo de Israel creció, se hizo numeroso. El faraón le cogió miedo a tantos israelitas y mandó a matar a los varones. Y así hubo uno que lo escondieron, que se escapó, Moisés. Lo metieron en una cesta, lo metieron al río Nilo y allí lo recogió la hija del faraón, le cogió pena y quiso ella misma criarlo. Y mandó a una criada que lo criara como si fuera su propio hijo. Y así pasó. Ese fue elegido después, Moisés, para liberar a su pueblo. Y Dios mandó plagas a Egipto. Dios mandó plagas y Faraón endurecía el corazón. Pero hubo una plaga muy particular. Y para esa plaga Dios preparó a su pueblo. Venía una plaga muy fuerte. Y una plaga que iba a ser resolutiva. Por lo tanto, dijo, cámbiense, pónganse la ropa como si... Prepárense para la marcha, porque van a arrancar de una vez. Ahora, agarren el cordero, y rocíen la puerta con la sangre de ese cordero. Un cordero que sea sin mancha y no me le rompan los huesos, sino que simplemente cómanselo todo. Todo, no dejen nada, porque ustedes ya no van a estar aquí más. Esta es la cena última.
No van a estar más aquí, cómanselo todo porque de aquí se largan. Y se lo tenían que comer, se lo comieron todo y lo comieron con hierbas amargas para poder aguantar la sed del desierto. Y esa noche comieron hierbas amargas, confiando en que iban a tener que hacer una travesía larga por un desierto. Y les mandó a hacer pan ácimo. El pan se lo tenían que llevar sin levadura para que no se pusiera dura al día siguiente. El pan sin levadura dura un poco más, para prepararse para que en el camino pudiesen comer. Así tenían que vestirse como si estuvieran listos para el viaje. Al día siguiente, los primogénitos de Egipto murieron todos. Y murió el primogénito del faraón. Faraón se conmovió con la muerte de su primogénito y dejó ir al pueblo de Israel. Aunque después se arrepintió, mandó a buscar al pueblo, a mandarlo a recoger, se arrepintió de tanto que servía y le ayudaba esa mano de obra barata, cero pesos, esclavos, mándalo a buscar, ¿qué hemos hecho? Y cuando pasó eso, el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y el pueblo de Israel no lo pudo hacer. Los caballos y el ejército de Faraón fue hundido, fue llevado y fue tragado por el Nilo. Desde ese día, los judíos celebran ese canto de esa obra de Dios liberándolo. Desde ese día, en la primera luna llena de primavera, el pueblo de Israel tenía cada año que sentarse a celebrar esto. De la misma manera, vestidos como de viaje, con hierbas amargas, con panes ácimos, con un cordero sin mancha. Así tenían que preparar. Por eso cuando Jesús mandó, prepárenme la cena de Pascua, así fue, con un cordero sin mancha. Ese no era un cordero sin mancha. Había uno que era un cordero sin mancha. Hierbas amargas. No era esa, las hierbas amargas que iba a saborear. Tampoco los panes ácimos. Era otro. Y por eso en esa noche, desde esa noche, Jesús aprovecha ese momentum de la Pascua para instituir algo que es mayor y mejor, mucho más grande. Un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva promesa. Él mismo se hace cordero sin mancha. Él es el cordero sin mancha, no le quebraron los huesos. Él mismo se va a ser el que va a dar la vida y Él se nos va a dar en la Eucaristía en esa noche. No es posible. Entonces el cordero está aquí y lo vamos a comer, pero está aquí. Y ahora me verán, pero después no me verán. Entonces vamos a comerlo. Hay que acordarse de él, porque después de que ya no lo ven, sí creían entonces que estaba allí. En ese momento me imagino que quedaron estupefactos ante el misterio. Y Jesús se nos da en la Eucaristía. La Eucaristía es el regalo para fortalecer nuestra debilidad, para el que está débil, para acompañarnos en nuestra soledad y para darnos un anticipo del cielo. ¿Saben por qué? Porque en la fiesta de Pascua había una tierra prometida que se celebraba y esa era Palestina. Para los judíos, la fiesta era llegar a Palestina y quedarse allí. ¡Qué pobreza! Jesús viene a ensanchar la promesa de Dios. La tierra prometida es otra. La tierra prometida no es Palestina. De hecho, ahí no se cultiva muchas cosas. Tienen que invertir mucho para sacar algo de allí. Aunque lo logran hacer, sin embargo, esa no es la tierra que Dios prometió a su pueblo. Esa no es. Nuestra patria es el cielo. La Pascua es otra. El río Nilo es otro. El río Nilo de la muerte es otro. O sea, tenemos que atravesar el mundo del valle de la muerte. Y ese valle que es el río Nilo, lo vamos a atravesar un día para llegar a una verdadera tierra prometida. Es otra, en donde allí nos espera ese cordero. ¿Quién fue que dijo eso? El mismo Cristo. En esa cena Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas moradas. Y yo me voy a prepararles lugar a ustedes. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y les tomaré conmigo. Oigan, qué promesa más bella. Qué promesa que acompaña ese pan.
consagrado por Cristo, que nos recuerda que ahora hay otro destino. Y no es esa tierra prometida en donde están allí en Jerusalén. Hay otra Jerusalén y no es esa. Es otra tierra y no es esa. Es una tierra que tiene muchas moradas y a la cual nosotros estamos destinados. O sea que usted tiene que preguntar, no sé cuántas casas tiene usted. Si alguno tiene 2 casas, le pregunto, ¿cuántas casas tiene usted? Diga 3 ahora, de ahora en adelante. Si usted tiene una sola, diga 2, una aquí y otra allá. Yo espero usar aquella, porque no todos quizás lleguemos, ojalá que lleguemos, pero la tenemos. Él fue a prepararla. Y Él tiene para nosotros una mansión preparada en el cielo. Allá no hay mansión, allá no hay constructoras, allá no hay blocks. Es un modo de decir lugar. Ojalá, si fuera eso nada más. Es más que eso. Señores, cuando se habla del cielo, y voy a comenzar a hablar de eso ahora porque viene un tema muy importante. Cuando se habla del cielo, se habla con imágenes de la tierra. Se habla con una casa en el cielo no hay casa. Del trono en el cielo, cuando en el cielo no hay tronos. Estamos hablando del lenguaje figurado de lo que significa, pero hablando en gloria. Allá mar de cristal, calles de oro, todo esto son formas de hablar con lenguaje terreno de las cosas celestiales. Y así habla Jesús, porque no hay manera. ¿Cómo entendemos nosotros qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer allá? Él dice, tengo una morada para ustedes y me los llevo conmigo. ¡Qué chulería! Pero ahora Jesús nos deja un viático, nos deja a nosotros un alimento, nos deja a nosotros una fortaleza en lo que esperamos esa morada del cielo. Y Jesús viene, se queda de una manera particular en esa Eucaristía. En cada Eucaristía Jesús está diciendo, yo me quedo en ese pan. Yo me quedo en ese pan consagrado. Yo me quedo en ese vino consagrado. Y esas son mi carne y mi sangre. ¿Por qué hacemos un yo me quedo? Nosotros nos quedamos aquí porque Él se quedó primero. Él se queda. Y venimos a quedarnos con Él. Ese es el yo me quedo. Si no lo entendemos así, nos vamos a perder. Y nos vamos a perder de lo mejor. Él se queda. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, se hace realidad la promesa de su presencia. Cada vez que vamos a adorarlo en el sagrario, mis hermanos, allí está esperándonos. Qué cosa tan bella. Hoy no, porque estamos preparando el monumento. Lo vamos a ver de una manera muy particular. Pero cada vez que usted pase por un sagrario, Jesús, usted no lo va a ver quizás a veces por distraído, pero Jesús está diciendo, yo me quedé aquí. Quédate conmigo. La Eucaristía es una invitación a intimar con Él. Quédate conmigo. Yo me quedé. Él ha prometido que se quedaba. Yo estoy con ustedes todos los días, en todas las Eucaristías, en todas las iglesias del mundo. Él se quedó y se queda en el sagrario también. Y por eso yo me quedo. A veces nos perdemos. Yo me quedo como una especie como de te sacamos de la playa, viniste para acá. No, te metimos a lo mejor al lugar donde se quedó Él, que es aquí, Jesús. Venimos a quedarnos con Él. Si no, nos hubiera dicho váyanse a la playa y nos vamos para allá. Si Él quiere que vayamos para allá, pero Él quiere quédense conmigo. El jueves es la cena de la intimidad. Cada persona que celebra el Jueves Santo la misa es una profunda bendición y una oportunidad en crecer en esa intimidad con Jesús. Él permanece en el pan y el vino y nos invita a permanecer. Por eso en la última cena, óigame, cuántos temas en esa última cena. Él dice, permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Quédense, porque yo me quedo. Fíjense qué bonito, permanezcan, y permanezcan significa vengan y quédense, porque yo vine
y me quedé. La Eucaristía es el sacramento que nos ayuda a permanecer en la amistad con Cristo. Dios en nosotros y nosotros en Él. Es un banquete de amigos. Usted ha brindado con amigos, es la cosa más bella del mundo. Brindar con alguien querido, esa es la cosa más bella del mundo. Y la Eucaristía es un banquete entre amigos, si somos amigos de Él. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, es un banquete para estrechar la amistad con Él. Qué cosa tan bella. De cada Eucaristía estamos llamados a salir más amigos de Jesús, con mayor capacidad de hacer cuanto Él quiera de nosotros. De cada Eucaristía nosotros tenemos que tener mayor capacidad de hacer lo que Él nos manda. No se puede hacer, miren, no se puede ser amigo de Jesús sin hacer lo que Él manda. Quien no hace lo que Él manda no es amigo de Jesús. Y entonces, bueno, no se puede hacer lo que Él manda si nuestro amor no se fortalece hacia Él. Si no lo amamos, no vamos a hacer lo que Él nos manda. Y la Eucaristía es la medicina para sanar esa dificultad para hacer cuanto Él nos manda. El Papa Francisco escribió en la Evangelii Gaudium, dijo: la Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Y si algo ha de inquietarnos es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo. Lo repito, y si algo tiene que preocuparnos es que muchos de nuestros hermanos vivan sin la fuerza, sin la luz y sin el consuelo que nos da la amistad con Jesucristo. Entonces la Eucaristía está destinada a acrecentar nuestra amistad con Él. Y es bueno verificarlo. Es bueno preguntarse: ¿la Eucaristía me está haciendo más amigo de Jesús, sí o no? Porque para eso está. Está destinada para que yo cada cierto tiempo verifico la amistad. No sé ustedes no examinan la amistad con sus amigos y examinan cómo va, hacen una especie de evaluación, cómo va, en qué le habré faltado, qué podemos crecer, y en Jesús es igual. Y en Jesús tengo que crecer en esa amistad. Cada vez que yo como el pan y el vino, anuncio la muerte del Señor hasta que vuelva. Porque Él volverá, mis hermanos, y nos tomará si somos sus amigos. Acuérdense, yo les voy a preparar una morada y cuando se la haya preparado, vendré y los tomaré conmigo. Cada vez que comemos el pan y bebemos la sangre, anunciamos su muerte hasta que vuelva y nos tome con Él. El sacramento de la Eucaristía apunta a una realidad eterna, a la vida verdadera, a la vida eterna. Durante el retiro hubo poco tiempo para explicarlo. Hoy vamos a entrar un poco más en esta imagen tan bella que es esta imagen tan hermosa que es el árbol de la vida. Pertenece a la tradición judía más antigua, desde el Génesis. Es una imagen. Después vamos a decodificarlo. Pero en la imagen Dios puso dos árboles en el Edén. Había un jardín en el Edén donde había árboles, pero había dos grandes árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y dice: Yahvé plantó un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios impuso este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque el día en que comas de él vas a morir sin remedio. Génesis 2, del 8 en adelante. No comas de ese árbol. Y ahí está. Adán, como un muchachito, le prohibieron eso y allí le marchó. Entre los dos, Adán y Eva, una asociación de malhechores. Y para colmo, la Biblia le quiere echar la culpa a Eva. El cuentazo. En los matrimonios, a ver, no sé. Discutamos quién es que manda. Lo cierto es que comieron los dos.
Eso sí. Y cuando comieron, vino la desobediencia. Y entonces hubo una reacción de Dios. Y la reacción es extraña. Porque ahora, por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora no se va a poder comer del árbol de la vida. Qué raro esto. Dice Génesis 3, cuando ya vino el lío, ya no importa quién fue, comieron los dos. Dijo Yahvé: he aquí que el hombre ha venido a ser uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Cuidado que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que trabajase el suelo de donde había sido tomado, y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y una llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos ahora a entrar en este punto, no lo pudimos hacer en el retiro. El árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza aquí la autonomía, el que uno mismo cree decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios me dice que hay que ir por aquí, pero yo como del árbol de la ciencia, el bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Pues yo no creo que sea por aquí, aunque lo diga Dios. Yo voy para acá. Y eso se llama ¿cómo? Desobediencia. Entonces es una imagen. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. El árbol de la vida representa la inmortalidad. Ese árbol que significa que cuando yo estoy en el jardín del Edén, allí en ese lugar, voy comiendo de ese árbol, y ese árbol hace que yo, como no tengo pecado, como no tengo ningún problema, como por la muerte y la enfermedad entran al mundo por el pecado, sin ese pecado, comer del árbol de la vida significa vivir la vida eterna, no morir. Vamos ahora a quitar los arbolitos y al jardín. Vamos a ponerlo ahora en cómo es la cosa para entendernos. Porque así como no hay trono, así como no hay casa, tampoco hay arbolitos en el Edén. ¿Qué es lo que hay? Porque es una realidad del Edén. Pero vamos a explicar qué es. El jardín del Edén es una imagen para decir el estado de gracia. El jardín del Edén, más que un lugar, es un estado de inocencia original. Es el estado del hombre que no ha pecado. Y que no habiendo pecado, no tiene que morir. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el libre albedrío que el hombre usa y que puede usar mal, porque tiene libertad para escoger. Y habiéndole dado libertad, es el libre albedrío mal usado. Es el libre albedrío que aquí no hay árbol, aquí lo que hay es la acción del hombre de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y allí es donde la puerca retuerce el rabo. Ese es un problema serio. ¿Saben por qué? Porque eso que es elegir yo lo que es bueno y malo, normalmente voy a elegir mal. Y voy a elegir pecado a lo que es bueno y bueno a lo que es pecado. Y me voy a comer el veneno en lugar de la salud. Esa es la decisión del pecado. Entonces, el jardín es el estado de gracia. Comer del árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, es el pecado. Quiten los árboles ahora. Y el árbol de la vida es la eternidad, esa ausencia de pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a decirlo en una sola frase. En una sola frase es: cuando pecamos, comemos del árbol de la ciencia y del mal. Cuando pecamos, perdemos la eternidad, o sea, del árbol de la vida. Cuando pecamos, perdemos la eternidad y perdemos el estado de el jardín del Edén. Ahora, quitando jardín del Edén, quitando el árbol de la ciencia del bien y del mal y quitando el árbol de la vida como imágenes, ahora simplemente es: el hombre ha pecado. Y el hombre, habiendo pecado, no goza de la eternidad, sino que ahora está alejado del estado de gracia. Perdió el jardín del Edén. Eso no quiere decir un jardín. Perdió la gracia. ¿Y ahora qué pasó? Ahora se metió en el hombre la muerte, el pecado y la muerte. La muerte y la enfermedad. La enfermedad y la muerte vienen al hombre por el pecado. El hombre es libre para escoger,
Pero resulta que siendo libre para escoger, tiene que ser responsable y tiene que atenerse a las consecuencias. Y si yo decido algo que es pecado, si yo de repente sé que Dios me dice, óigame, matar al hermano no es pecado. Digo, matar es pecado. Y yo digo, pues no, yo creo que no. Y lo mato, entonces yo como del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya no puedo pensar en la eternidad si vivo en el pecado. Se me aleja mi estado de gracia. La paga del pecado es la muerte. Y el don de Dios, la vida eterna. Una vez que ha entrado el pecado en la humanidad, no debe quedarse allí. Ahora hay que salir, pero es que el problema es una cosa aquí. Aquí se le acabó la novela a los israelitas. A los israelitas dijeron, manden a guardar ese libro. Eso del árbol de la ciencia, no me lo mencionen más. ¿Por qué? Porque es la historia del fracaso del hombre. Porque hasta los judíos no había solución. ¿Qué había que hacer? Cada cierto tiempo matar un cordero, pegárselo allá, expiatorio, para que Dios sienta que el perdón de los pecados más o menos me volvió y sigo en el pecado todavía. Pero Israel nunca se imaginó que el pecado original podía ser sacado. Israel nunca se imaginó eso, por eso dijo, guárdeme eso allí. No se imaginaba que el pecado original podía ser sacado. Para ellos eso era una tara, una maldición, una cosa, vamos a decir así, para no decir malas palabras, una cosa con la que había que andar. Los pecados podían ser perdonados, más o menos. Uno se le ofrecía un sacrificio de expiación. Pero yo seguía tan pecador como siempre y no se me había quitado el pecado de raíz. Por lo tanto, pensar en comer del árbol de la vida, jamás en la vida. ¿Por qué no se puede comer del árbol de la vida? Porque si usted come eternidad en pecado, usted está eternizando el pecado. Por eso usted entienda que cuando se le dice no coma la Eucaristía, o sea, el árbol de la vida, no lo coma habiendo pecado, habiendo comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo coma. ¿Por qué? Porque su pecado se eterniza. No coma mientras esté el efecto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, mientras esté el efecto del pecado. En pecado no se puede comer algo que se aspira a la eternidad. Mientras yo estoy en pecado, lo único que tiene que haber en mí, ¿qué es? Cambio, conversión. No me puedo decir que me quede como estoy en pecado, no puede ser. ¿Qué tengo que hacer? Convertirme. No puedo comer del árbol de la vida todavía, tengo que convertirme por el acto de gracia del Señor. Pero eso los israelitas ni se imaginaban. Y mucho menos se imaginaban que iba a ser un cordero inmaculado de verdad, de verdad, de verdad. Y no eso solamente, sino que el cordero iba a ser nada más y nada menos que Dios mismo. No, eso ni se lo imaginaban. Se lo largaban a un judío y decía, usted se puso a fumar o algo así. ¿Qué pasó? Está loco. ¿Cómo va a ser que Dios se meta, se haga presente y ahora Él se va a hacer el cordero? Y con esa sangre de Dios es como se va a eliminar el pecado del mundo. ¡Wow! Por eso los judíos habrán extrañado cuando Jesús pasaba y Juan Bautista dijo, ahí el cordero, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué? Juan, ¿qué dijiste? Que ese es el cordero, ese es el que quita el pecado del mundo. La primera vez que se oye, no los pecados, el pecado, desde raíz, el hombre en su pecaminosidad iba a cesar esa pecaminosidad en él y se iba a transformar en santo, en original, en un nuevo Adán, en un Adán en estado de jardín del Edén otra vez. No, pero ¿cómo puede ser posible? Así es. Claro,
mientras usted se convierte, ¿no le ha pasado? A mí me pasó ahora en Semana Santa con el café. Yo que entregué el café, óigame, los primeros 5 días, un dolor aquí pegado. Ya hasta se me fue el buen humor. O sea, los primeros 5 días fueron horribles. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Ah, café. Y hoy que estaba en la catedral con un sacerdote allí, yo estaba tratando de huir y él me venía atrás. ¿Y qué te pasa? Yo no, que sáquenle el café ese, porque el café tenía un olor que yo ya me había olvidado el café, pero que me lo ponía allí hablando conmigo, y el olor a café, yo decía. Eso le pasa al pecador que Cristo lo quita del pecado. Cuando Cristo nos quita el pecado por el bautismo, a uno le queda una especie de medio nostalgia de ese pecado. Porque uno dice, ¿y por qué cuando me bautizan y me quitan el pecado, todavía me gusta pecar? Todavía estoy ahí. Dice, porque está lo que se llama la concupiscencia. Esa especie como de nostalgia de lo que, cuando alguien que no ha dejado de fumar, ¿no se acuerdan? Los que dejaron de fumar. A ver, levanten la mano. ¿Quién ha dejado de fumar aquí? Digo, para siempre, no diga 5 veces. Baje la mano. Baje la mano. Bien. Que los primeros 6 meses cuando venía un humito ahí. Y después se fue. A eso nos quiere Dios. A que uno todavía se mantenga. Que haya todavía un estado de nostalgia del pecado, pero que al final se vaya. Dios nos quiere en estado original. Y eso es importante. Por eso necesitamos al Redentor que viene a quitar de raíz el pecado, que nos ayude a salir de esa espiral del pecado y que nos ayuda, que nos hace permanecer en él, sacarnos de allí. La humanidad tiene que morir al pecado, y para eso tiene que morir nada más y nada menos que Dios primero. Dios muere al pecado, Dios muere, se hace maldición, porque dice la palabra, maldito el que cuelga de un madero, Deuteronomio. Y se hace maldición para darnos la bendición, para eliminar la maldición que pesaba sobre la humanidad del pecado, que había comenzado con esa frutica barbaraza del árbol de la ciencia del bien y del mal, que significa esa desobediencia primera. Y lo hizo Cristo. Benedicto XVI dice, en el Domingo de Ramos del 2006, dijo, la cruz es el verdadero árbol de la vida. Ese es el árbol que nos ofrece la eternidad. Ese es el árbol que nos quita el efecto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la cruz quita de nosotros el pecado y nos hace ¿qué? Obedientes a él. Nos retorna al estado de gracia. O sea que volvemos al jardín del Edén por medio de Cristo. San Buenaventura enseñó que la fruta medicinal del árbol de la vida es Cristo mismo. Y todavía más, San Alberto Magno enseñaba la Eucaristía, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el fruto del árbol de la vida. Esa es la fruta de la eternidad. Claro, vuelvo y digo, no es fruta la Eucaristía, por Dios, no es fruta. Seguimos con las imágenes. Pero la Eucaristía es la fuente de eternidad, que solamente podemos recibir en el momento en que decidimos dejar de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, aprender a obedecer a Dios. Si Dios dice que eso es malo, es malo. Y si Dios dice que eso es bueno, es bueno. Y no decidas tú. Deja de comer del árbol de la vida. Deja de decidir tú por tu cuenta y comienza tú ahora a obedecer a Dios. Si obedeces a Dios, bienvenido al jardín del Edén. Quiere decir, bienvenido al estado de gracia y aliméntate del árbol de la vida, que es la Eucaristía. Recibe la eternidad, el pan de la eternidad. Él dijo, yo soy el pan de la vida. Quien come mi carne tiene el fruto del árbol de la vida. Tiene vida eterna. Estoy bromeando. Tiene vida eterna. Quiere decir con esto que esa es la fuente que nos permite vivir esa vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguien come de este pan, no morirá. No morirá, porque ya no tiene el árbol de la ciencia del bien y del mal pegado. Ya soltó ese afán de desobedecer.
Si tú estás en opción de querer obedecer a Dios y entrar en el jardín del Edén, es decir, entrar en el estado de gracia, entra en el banquete del Señor y entra a ser de los amigos, porque Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Quiere decir, si ustedes dejan de comer de ese bendito árbol de la ciencia del bien y del mal y hacen lo que yo les digo, comienzan a obedecerme a mí. Eso es el árbol de la ciencia del mal. Dejar de desobedecer y obedecer a Cristo. Y si hacen eso, ustedes son mis amigos. Y si son mis amigos, coman. El banquete está servido. Ese estado de gracia será para la eternidad. Y si come mi carne, tendrá usted vida eterna, la inmortalidad. Por eso, quitando las imágenes de los árboles ahora, entendemos lo que la imagen de los judíos quería decir y que nunca entendieron, porque nunca se imaginaron que la verdadera Pascua venía por allí, el verdadero paso, que es pasar de esta vida a la eterna, comiendo el pan de vida que es Cristo Jesús. Claro, por eso hay que examinar. Cuando usted va a comulgar, San Pablo lo dice. San Pablo dice, examine cada cual su conciencia y después coma así del pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Atención, el árbol de la vida, el árbol de la vida es un gran regalo, pero hay que recibirlo preparado. No todo lo que es medicina me ayuda. Hay medicinas que mal tomadas, ¿qué pueden hacer? Me pueden matar. Por eso la medicina tiene sus prescripciones. Aquí, en la Eucaristía que va a ser brindada, dice, prescripciones. Antes de recibirlo, examine su conciencia. Examine bien su conciencia. ¿Por qué? Porque es advertencia. Quien come y bebe, no, San Pablo dice, quien come y bebe sin discernir el cuerpo está comiendo y bebiendo su propia condenación. Por lo tanto, es una bendición, pero que no se puede comer por comer. Es el pan de vida. Es la opción eterna de Cristo que te está invitando a hacer a ti también una opción eterna por Él. Y comiendo eso, que esa cosa permanezca. Tu opción de Él por ti y tu opción tuya por Él. Es ese pegamento de su opción y tu opción para que permanezca. Pero si se va a pegar la opción de Él de amarte y la opción tuya de desobedecerle para siempre, ¿qué va a pasar ahí? Hay problemas. Y por eso Pablo dice, tenga cuidado, porque el daño no está en la Eucaristía, el daño está en el pecado con el que se puede recibir. ¿Oyó bien lo que puedo decir? Y no quiera usted comenzar a comer del otro árbol diciendo, pues yo decido que está bien, a mí no me importa. Se está metiendo en lío, porque usted va a comer del árbol de la vida habiendo comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque usted ha comenzado a decir, pues yo puedo comulgar así porque yo entiendo que eso no es pecado. ¿Y quién lo dijo? Pues lo dije yo. Pues usted decide lo que es el bien y el mal. Peligro. Eso nos aleja de la gracia. Eso nos aleja de nuestra comunión con Dios. Y Jesús comenzó toda esta charla, ha comenzado diciendo que Jesús nos quiere amigos y nos quiere obedientes y haciendo cuanto Él nos manda, porque la Eucaristía es el gran regalo, es el gran regalo de Dios. La Eucaristía nos lanza incluso al encuentro con el hermano. Hay un misterio enorme en la Eucaristía. Miren, hay algunos milagros eucarísticos que son extraordinarios. Bolzano, hubo una celebración eucarística donde se estaba celebrando y ahí cayó el vino consagrado y quedó la mancha de sangre. Se fue a examinar, quedó el milagro, todavía fue llevado a Orvieto y allí está todavía. Usted vaya y todavía usted puede contemplar el corporal con la sangre que fue examinada, sangre AB negativo, así, sangre de la cual ha sido encontrada en diferentes lugares importantes. En el Anciano lo mismo, en Italia.
el cuerpo y la sangre del Señor se transformaron en carne y en coágulos de sangre. En sangre que fue después, todavía está presente, hace 800 años de eso, 700 y pico de años, y todavía está allí. Científicos han examinado constantemente ese misterio. Sangre AB positiva, en la carne es células de miocardio humano enchumbadas en sangre AB negativo. Sigue siendo ese misterio. Y hay misterios así. Otros misterios son diferentes. Por ejemplo, personas que pudieron mantenerse durante años comiendo solamente de la Eucaristía. Hubo varias, Santa Catalina de Siena y muchas otras en la antigüedad. Pero recientemente, Marthe Robin, de Francia, la conoció el padre Emiliano. 50 años, 50 años sin comer nada que no fuera solo la Eucaristía, una vez a la semana. O sea que por calorías, no sé si hay un dietista aquí, pero no da sino para 2 meses o menos todavía para morirse. 50 años. La conoció Marthe Robin, y cuando el padre Emiliano fue allá, Marthe Robin le habló de su vida entera. O sea, él se maravilló, me lo contaba con emoción cuando decía, me senté y esa señora sabía todo de mí. Esa señora me dijo todo, ella sabe hasta casi cuál es mi número de cédula, decía en forma jocosa, como el padre Emiliano. Pero es impresionante, una mujer que se dedicó durante esos 50 años a orar por los sacerdotes. Y Emiliano Tardif era uno de ellos, y de muchos sacerdotes, de todos los sacerdotes. Qué belleza, qué bella debió vivir esa mujer orando por los sacerdotes en Jueves Santo, como tienen que orar ustedes también por los sacerdotes. El Sábado Santo hay otra cosa importante, por si no lo sabían. En Sábado Santo es el día más activo de los brujos, de los que practican la brujería. La brujería se practica de una manera más intensa en Turín, en diferentes lugares, en La Joya, en California. Los centros de brujería están llenos el Sábado Santo. ¿Saben por qué? Porque ese día, durante todo ese día, no hay Eucaristía, durante todo el día, en todas las iglesias del mundo. En el monumento vamos a colocar todas las hostias consagradas y nos las consumiremos para el viernes. Sin misa se consume toda. Y el sábado es el día en que la iglesia está sin Eucaristía. Y fíjense, los brujos creen tanto en la Eucaristía que se meten a armar lío precisamente ese día, porque ellos creen que hay fuerza en la Eucaristía y practican más actividades que nunca en este tiempo. Fíjense la fe que tienen los brujos en la Eucaristía. Fíjense qué curioso. Y casos de exorcismo. A mí me ha tocado estar en varios casos. Me ha chocado mucho. Y una de las cosas que a mí más me ha golpeado es cuando me ha tocado llevarla a mí. Varias veces me pasó lo mismo. Todas las veces me pasó lo mismo. Yo llevaba la hostia en el viático y la llevaba en el bolsillo. Nadie lo sabía. Nadie sabía eso. Y yo cada vez que hice una de esas oraciones con exorcismo, llevaba la Eucaristía allí. Y cada vez que yo agarraba el viático que no se veía, y sin ella darse cuenta y con delicadeza, o la persona le colocaba eso allí, yo no sé qué pasaba. Un grito, como si le hubiera pegado una plancha. ¡Ah! Imagínense para uno, que es el que lleva la Eucaristía, que todo el mundo sabe, nadie sabe allí que es la Eucaristía, que la tengo yo. Me ha llamado mucho la atención ver cómo cuando la acerco y toco a esas personas, pareciera como si le hubiera metido una plancha o algo raro. Siempre ha acabado bien todo, pero me ha llamado mucho la atención. Hay muchos signos que me hacen a mí imposible dejar de creer en la presencia de Cristo en Eucaristía. Y la fuerza que tiene. La fuerza que tiene. Eucaristía es el gran misterio de Cristo mismo. Él es servido en el altar en 2 momentos importantes. Hay 2 momentos eucarísticos. 1, la misa. Y 2,
la adoración eucarística. En la misa, comulgando o no comulgando, porque no pueda, participe de la misa, participe de la oración litúrgica. Hay una gran fuerza en la iglesia celebrando la misa. Usted puede que no pueda comulgar, participe de la misa. No comulgue, no coma del árbol de la vida si usted está todavía con el efecto del árbol de la ciencia del mal hasta que se le quite. Pero usted participe. Una persona en forma cariñosa, seguramente lo decía con cariño, pero me salió a mí decirle, me dijo en una, bueno, cuando yo llegue al cielo, yo estoy esperando que tú me hagas un tour guide, una guía por allá por el cielo cuando yo llegue. Y yo le dije, mire, yo no tengo ese pool allá arriba. Allá arriba yo no creo tener ese pool, para nada. Yo lo tengo ahora aquí abajo y lo voy a hacer desde ahora, porque aquí sí lo tengo. Yo soy ahora sacerdote. Y pecador o no, muy creyente o débil, lo que sea, soy sacerdote. Y cuando yo celebro una Eucaristía, allí yo tengo pool, porque allí está Cristo. Y todos los que celebran conmigo también tienen pool. ¿Por qué? Porque allí está Cristo. Y esa es nuestra fuerza. La primera misa fue en esa última cena preciosa. Y la última será una misa que no acabará nunca, en donde el Cordero será el que nos acompañará siempre. Y estaremos viviendo de Él, de ese árbol de la vida, de ese árbol que nos va a permitir a nosotros estar en la eternidad. Y mientras tanto, esa Eucaristía es el viático. El segundo y último momento es el de la adoración eucarística. Adorar al Señor, precioso también. Hoy va a ser presentado el monumento. Hoy va a ser llevado el monumento, va a ser presentada la Eucaristía, las hostias consagradas se van a depositar después de que consumamos todas y reservaremos las que van a ser consumidas el viernes sin misa, y allí van a ser puestas. Y vamos a tener la oportunidad hasta las 12 de la noche de estar adorando al Santísimo. Enamórese, enamórese. Vaya descubriendo esa voz. Mire, si usted se queda a tiempo ahí en la Eucaristía, quédese un buen rato. Pasará media hora y usted va a oír un... Pasará otra media hora y ya lo oye... Pasarán 2 horas y es diciendo, yo me quedé aquí, quédate también. Y si te quedas hasta las 12, vas a oír en lo más profundo del corazón, yo me quedaré en tu corazón para siempre. Qué alegría es saber que el susurro de la Eucaristía es un quédate conmigo porque yo estoy aquí. Adoremos al Señor. Es importante adorar al Señor. Y esto, Él te reconocerá. Mire, aquí habrá mucha gente, mire lo que hay arriba, y los jóvenes, ahí hay 1000 y pico de gente. Así que cuando lleguen, aquí va a haber mucha gente. Y tú dices, y Jesús se va a dar cuenta que yo estoy aquí. Cada uno de nosotros, Jesús le está diciendo que hay, hola. Y si alguno de nosotros no hubiese estado aquí, y viene el domingo, te va a decir, ¿dónde estabas el jueves? Te estaba esperando. Yo me quedé. ¿Por qué no te quedaste tú? Hacer esa experiencia de amistad con Jesús. Benedicto XVI en ese domingo de Ramos tan hermoso dijo, con el grito Hosanna, saludamos a aquel que en carne y sangre trajo la gloria de Dios a la tierra. Saludamos a aquel que vino y sin embargo sigue siendo siempre aquel que debe venir. Saludamos a aquel que en la Eucaristía viene siempre de nuevo a nosotros en nombre del Señor, uniendo así en la paz de Dios todos los confines de la tierra. En la Eucaristía, mis hermanos, el banquete del cielo, lo que se come en el cielo, está servido aquí y es Cristo. Que coma el que tenga hambre.
y que beba el que tenga sed. Pues el pan de la vida es el que nos da la vida de gracia. Es el que nos permite acceder al jardín del Edén nuevo, que es al estado de gracia al que todos nosotros hemos sido llamados, que nos mantiene en esa gracia. Y la Eucaristía es el pan de vida que nos conduce a la eternidad. Pan de eternidad. Cada vez que lo comes, los judíos de entonces dirían: no puede ser. Los romanos metían presos a los cristianos por celebrar la misa, porque están acusados de canibalismo, porque dicen que se están comiendo al Hijo de Dios en cada misa. Y es verdad, no somos caníbales, pero sí nos comemos al Hijo de Dios en cada misa. Viene esta última cena. Ojalá que en el lavatorio de los pies veamos la intimidad de Jesús. Ojalá que en la Eucaristía descubramos a un Jesús que comienza a quedarse durante todo este fin de semana. Y ojalá que descubramos en esta bella prenda de la iglesia la escalera para la gloria, que es la misma Eucaristía que se nos da a todos nosotros. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este día tan bello. Este gran día en que, Señor, le diste este gran regalo a la iglesia. Tú habías dicho, y se habían olvidado ellos: el pan que yo les daré es mi propia carne. Y un día como hoy, dijiste: vengan, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza, del pacto nuevo. Esta sangre del Cordero impide que muramos por nuestros pecados como murieron los primogénitos de Faraón. Esta sangre del Cordero marca un pacto nuevo, diferente, mayor y mejor. Nos abre las puertas del cielo, y la Eucaristía es la escalera en que cada vez que la recibimos subimos un peldaño más para acercarnos a Él y poderlo ver cara a cara. Gracias, Señor, por este admirable sacramento. Gracias, Señor, por este gran regalo que diste a la iglesia. Permítenos, Señor, ser tus comensales en este banquete, para llegar a serlo un día en el banquete eterno, en donde los ciudadanos del cielo estarán junto a ti, y nosotros esperamos estar allí también. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. ¿Sabe, Leslie, que escuchando las palabras de Monseñor, recordé algo que me pasó hace un par de años? Cuéntanos. Me invitaron a una comunidad a orar. O sea, había un momento de oración. Y en el momento de oración, uno de los participantes oraba de una manera muy particular. ¿Pero rara o...? Oraba bien. Oraba, ok. Pero la diferencia era que él oraba diciéndole usted a Jesús. O sea, le decía: Señor, yo quiero que usted me ayude. Era que muy usted, raro. O sea, lo que es usted, o sea, uno tiene la costumbre de tutearlo. Señor, tú. Sí, ¿verdad? claro. Pero él decía usted. Y yo, pero mi hermano, ¿por qué usted ora así? Y me dijo: es que no somos iguales. A ese Estamos lejos hermano, todavía. pero a ese hermano tenemos que
invitarlo, si no está aquí, a que vea por Televida la charla donde primero Víctor decía que el Señor nos eleva amigos y después el Señor dijo, Monseñor nos dijo que quería hacernos pana full. No, porque él después hizo el proceso. Ah. O sea, él se convirtió, o sea, él elevó su dignidad a ser amigo y llegó a decirle tú. Y después volví otro día, Señor, yo te amo. Oh, tú le dices Muy tú. bien. Ya son amigos. Ya, Ya son amigos. Él se hizo amigo de Jesús. Muy bien. Él alcanzó el consuelo que nos da la amistad con Jesucristo. Amén. Qué hermoso. Él llegará a comer del árbol de la vida y él de seguramente dice, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y probablemente alcanzará la morada celestial también. Eso estará en manos de Dios. Seguro que vive, como decía Víctor Burgos, el compadre, no el padre, decía que, digo que seguro vive con la alegría de la esperanza de salvación, ¿verdad? Así es, así es.